Hola, dentro de base de datos hoy vamos a estar viendo las relaciones entre las tablas. Cuando nosotros creamos las tablas, las mismas se unen. Se pueden unir de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Entonces hoy vamos a estar viendo exactamente ese concepto. Es muy sencillo, van a verlo enseguida. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es esto, que es para que se entiendan bien los diferentes tipos de relaciones que hay. Siempre, cada una de estos cuadraditos son tablas y siempre estamos hablando de registros, o sea, una fila de esta tabla, si una fila de esta tabla, ¿con cuántas filas de esta otra tabla se relacionan? Bien, la relación de uno a uno es porque para cada fila de acá se relaciona con una y solo una fila de la otra tabla. Así con cada fila. Una fila de acá se relaciona con una fila. Recuerden que las filas se llaman registros, ¿sí? ¿Qué pasa con la siguiente opción? La siguiente opción de uno a muchos es que una fila de acá se relaciona con más de una fila de la otra tabla. Y la última es la relación de muchos a muchos. La relación de muchos a muchos es que una fila de acá se relaciona con más de una fila de la otra tabla. Pero el problema que esta tabla, la fila de acá, no solo se relaciona con una para este lado, sino que también se puede relacionar con otras filas del otro lado. Esto se llama de muchos a muchos. La más común, recuerden que siempre son relaciones entre filas, o sea, entre registros que se llaman, ¿sí? Esa es la idea. La relación más común es esta, que es la relación de unos a muchos. Esta es la que ustedes van a terminar utilizando casi siempre. Muy raras ocasiones, y ahora vamos a ver la relación de uno por uno, raras ocasiones. Y esto jamás podría ocurrir. Si ustedes tienen una relación de muchos a muchos, hay que crear obligatoriamente una tabla auxiliar. Esto nunca podría existir, esto que tenemos acá en el medio no puede darse, ¿está bien? No puede existir, y yo tengo que lograr que esta tabla se relacione con esta y que esta tabla se relacione con esta, que va a ser una tabla auxiliar que voy a crear. De esa manera voy a conseguir que esta tabla va a tener una relación de uno a muchos y que esta tabla con la auxiliar va a tener una relación de uno a muchos. O sea, cuando ustedes tienen una relación de muchos a muchos, se terminan transformando en relaciones de uno a muchos. Entonces, vamos con ejemplos más claros, ¿sí? Para ir viéndolo con ejemplos reales. Vamos el primero de todo, que es una tabla de uno a uno. Imagínense que ustedes tienen creada una tabla de clientes. La tabla de clientes tiene su primary key, que es en este caso el PK, que sería el primary key, que es el cliente ID. Bien, para cada cliente yo quiero guardar el correo electrónico. Y resulta que el correo electrónico se me ocurre crear otra tabla para guardar el correo electrónico. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, para cada fila de cliente que tengo acá, va a haber una y solo una fila con el email de esa persona, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada persona va a tener solamente un solo correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Para cada fila de acá voy a tener una y una única fila del otro lado. En este caso, el planteo que te van a hacer los que diseñan las bases de datos va a ser, ¿con qué sentido tenés dos tablas? No crees dos tablas, ¿está bien? No las crees las dos tablas, un hilo, que todo esto esté dentro de la tabla de clientes y dejas una única tabla. Entonces, cuando vos te encuentres con relaciones de uno a uno, ten en cuenta que tenés que tener cuidadito, porque es muy probable, está bien, pero muy probable, que vos tengas que unir todo en una sola tabla, ¿se entiende? En una sola tabla. De esa forma, esto me quedaría de la siguiente manera. Yo esto lo copio, lo pego, y ¿qué me quedaría? Esto se oculta, está bien, no existiría más, y esto tampoco existiría más, y estaría así formada mi tabla de clientes, ¿ok? Ahora, vamos con la relación, con la segunda relación, que son relación de uno a muchos. Es la relación más habitual que yo tengo en este caso. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que yo tengo que para cada cliente, un cliente específico puede tener varias facturas, ¿sí? Por ejemplo, este cliente yo pude haber generado esta factura y esta factura de acá abajo. Sin embargo, para el cliente 2, por ahí hice otras facturas para el cliente 2. El cliente 2 le generé esta factura de acá y le generé esta factura de acá. Entonces, para cada uno de los clientes, cada cliente puede tener varias facturas. Acá tenemos una relación de 1
hacia muchos, ¿sí? Es una relación clásica de uno a muchos. Esta está ok, y es la que más se utiliza. ¿Qué pasa en estos casos? Para cada fila de la factura, cada vez que yo tengo una factura, necesito indicarle quién es el cliente de la factura que estoy emitiendo. Entonces, vamos a tener un campo, fíjense que nosotros tenemos el campo ClientID, donde yo voy a decirle para cada factura qué cliente posee. Cuando nosotros tenemos una relación de uno a muchos, la columna que tengo que tener sí o sí, fíjense que de acá es cada cliente, o sea que acá tengo el 1, ¿sí? Tiene que muchas facturas, ¿entienden? El muchas está de este lado, las facturas son muchas. Entonces, donde yo tengo el muchos, tengo que tener sí o sí, tengo que tener creado una foreign key, que es una columna que sea esta columna de acá, que en este caso es la del cliente, es la foreign key, es la columna que une esta tabla principal con esta tabla secundaria. Recuerden que en este caso, ClientID acá es una primary key, perdón, la primary key. En este caso, la factura de ID es una primary key, pero esta es una foreign key, es una clave foránea, ¿sí? Las claves foráneas significan que es un número que se busca en otra tabla, en este caso se va a buscar acá, para determinar quién es el cliente al cual pertenece esa factura. Esto está correcto, siempre tienen que acordarse de lo siguiente. No se olviden que en este caso, como la tabla de facturas es donde yo tengo las muchas, de uno a muchos, el mucho lo tengo de este lado, entonces sí o sí tengo que tener una foreign key. Esto es lo que ustedes no se tienen que olvidar, ¿está bien? Que tiene que haber una foreign key y que corresponde a la primary key de la otra tabla que tengo asociado. Y ahí logré la relación de uno a muchos. Ahora, vamos con la última de todas y que es la más complicada, que es la relación de muchos a muchos, ¿sí? En este caso en particular yo tengo, imagínense que tengo que sacar turnos para la BTV, para la revisión técnica vehicular. En este caso tengo que un cliente, ¿sí? Yo tengo que un cliente tiene un auto. Hasta ahí viene todo bien, porque Pérez Pepe tiene este auto que tenemos acá con esta patente. Pero cuando pasan los años, el problema que tenés es que este auto lo vendió. Entonces, por ahí, en un futuro, este auto no pertenece a esta sola persona, sino que ahora pertenece a otra persona más. O sea que a lo largo de los periodos de los tiempos, el mismo auto puede pertenecer a más de un cliente. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Que en realidad vos acá estás teniendo que un cliente puede tener más de un auto, ¿sí? Y tengo que un auto puede pertenecer a más de un cliente. Esto que estoy generando acá es una relación de muchos a muchos. Cuando yo tengo una relación de muchos a muchos, no puede quedar así, no puede quedar así. Necesito crear una tabla auxiliar. La tabla auxiliar va a contener la primary key de esta tabla, que es esta, más la primary key de esta tabla de acá. Bien, entonces vamos a crearlo. ¿Qué hago con esto? Creo una tercera tabla, ¿sí? La tabla en este caso se va a llamar CLI. En general se le ponen las siglas de las primeras de cada una de las tablitas que tengo por ahí. Entonces se llama CLI por out. ¿Qué va a tener? Va a tener en realidad, va a tener dos, ¿sí? Dos claves. Primero va a tener la que se llama CLI-ID y después va a tener la que se va a llamar Out-ID. En este caso en particular, si yo quiero decir que Pérez Pepe, ¿sí? Que Pérez Pepe tiene dos autos, supongamos que tiene estos dos autos, le digo que el cliente 1 tiene el auto 1 y que el cliente 1 tiene el auto 2. ¿Bien? Por otra parte, después puedo decir que el cliente 2, al paso del tiempo, resulta que el cliente 2 adquirió otro auto, ¿sí? Entonces le digo que el cliente 2 tiene, por ejemplo, el auto 2 y el auto 3. Ahora cambiaron. Entonces, ¿qué le digo? Que el cliente 2 tiene el auto 2 y el auto 3. Entonces, así se hacen las relaciones con estas. Para no marearlos con los colorcitos, les muestro nuevamente cómo queda y con esto ya finalizamos. Siempre que ustedes tengan una relación de muchos a muchos, deben crear una tabla auxiliar. La tabla auxiliar tiene, ustedes recuerden que de cada tabla principal yo tengo la primary key de cada tabla, está bien, en los dos lados tengo la primary key.
Entonces, ¿qué le digo? Esto que es la primary key va a esta tabla auxiliar. Esto que tengo esta primary key va a esta tabla auxiliar. ¿Bien? ¿Qué tienen acá en el medio? Es una relación. Cada cliente puede tener muchos autos. Se relaciona con esta tabla, con la tabla esta nueva que creé. Y es una relación de 1 a muchos. Por esta parte de acá tengo la del auto, que dice que un auto, ¿sí?, puede pertenecer a muchos clientes. Entonces se relaciona con esta tabla. Jamás de los jamases van a relacionarse las tablas en el medio, pero nunca, está bien, nunca, pueden tener estas relaciones raras que decíamos de que las flechitas vayan para los dos lados. Eso no puede pasar nunca. Si ustedes tienen una relación de muchos a muchos, las tienen que eliminar esas relaciones creando esta nueva tabla auxiliar. La tabla auxiliar se forma por las dos primary key de ambas tablas, ¿ok? Siempre es el mismo tipo y logran transformar una relación de muchos a muchos en una relación de 1 a muchos. Y esos son todos los tipos de datos. Como se habrán dado cuenta, la mayoría de las tablas siempre, pero siempre terminan siendo relaciones de 1 a muchos. O sea que ustedes van a tener miles de tablas relacionadas entre sí de 1 a muchos. ¿Bien? Bueno, espero les haya servido y esto es práctica. Así que bueno, practiquen y les va a terminar saliendo. Un gusto y nos vemos en otro tutorial.